por supuesto, el día de hoy nos acompaña siempre alguien que nos puede dar todo su aporte. Jan Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Bienvenido, profesor Basset. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, el tema de la semana gira alrededor del presidente Trump. Uno, por ese debate presidencial bastante cuestionado, donde al parecer no hay un ganador, hay dos perdedores, pues quiero que vayamos analizando. Pero también en las últimas horas se dio a conocer que el presidente Donald Trump es positivo de COVID-19, lo que ha obligado a que sea incluso hospitalizado para tener un mayor control. Esto debido a sus 74 años y a que también tiene un grado de obesidad. Lo pone en uno de los riesgos que tiene que ser atendido. Si bien la Casa Blanca ha confirmado que sus síntomas hasta el momento son medianos, que tiene algo de fatiga, algo de malestar, pues es positivo. Y quiero que pues vayamos un poco arrancando, no sé si vamos de atrás para adelante, pero el presidente Trump arrancó la pandemia burlándose y diciendo que era pues una simple gripa, que prevalecía la economía frente a la salud y una serie de cosas. Ha sido realmente meses y meses de pronunciamientos desafortunados por parte del presidente, de políticas cuestionadas, y este también fue uno de los temas centrales justamente en el debate: cómo se había manejado esta pandemia y todas las consecuencias económicas. Y ahora resulta que a un mes de las elecciones presidenciales da positivo. ¿Cómo ve usted esta noticia y cómo va a afectar esto la campaña presidencial de Donald Trump? Bueno, es algo que evidentemente afecta a la campaña en la medida en que afecta inmediatamente la dinámica, es decir, nos preguntábamos si va a haber otro debate o no en lo inmediato, pues no va a ser posible aparentemente, ya que el presidente Trump se va a tener que aislar por un tiempo. Entonces vamos a ver qué pasa. En cuanto a lo que puede suscitar de reacción en la opinión pública, es muy difícil decir. Puede ser que esto le granjee cierta simpatía a Trump por su enfermedad, ¿no? Como siempre pasa, digamos, cuando alguien se enferma, pero puede ser también que eso muestre, de cierto modo, que efectivamente la irresponsabilidad frente a la pandemia no paga, y entonces no sabemos muy bien qué va a pasar. Es un poco temprano todavía para decir. Ahora, y le pregunto, profesor Basset, porque hay quienes ya cuestionan de que si se conocía que había alguien cercano a su equipo que había dado como positivo, él debió mantener esa cuarentena hasta tener los resultados, y contrario a eso, se mantuvo en reuniones, se mantuvo con gente, en contacto con gente, lo que un poco indicaría qué tanto él le daba importancia a esto del COVID desde inicios, desde que se dio a conocer que era una pandemia, ¿no? Así es, ha sido muy cuestionado por no tomar en serio los avisos de la comunidad científica desde el principio, y en este sentido, efectivamente, lo que pasa ahora pues prorroga un poco estas polémicas. Incluso Joe Biden en el debate le reprochó mucho su inacción frente a la pandemia. Ahora, usted dice algo que es cierto. Esto pues generaría que no se dé un siguiente debate. Y hablando de lo que fue el debate, pues, y que no se dé este debate porque ya el cuerpo médico de la Casa Blanca ha dicho que él tendrá que mantener por lo menos 10 días de aislamiento en caso de que esto no tenga una mayor afectación. Estamos hablando de que en caso de que las cosas se mantengan con estos síntomas medianos o leves y no haya una mayor afectación. Pero hasta que se hagan nuevas pruebas, pues él no podrá tener contacto. Esto quiere decir que tiene que cancelar todas sus agendas de visita, los famosos rallies, como los conocen allá en Estados Unidos, y también los debates presidenciales. Y después de ese ejemplo que nos dieron de ese debate presidencial, no sé si decir lo que es saludable para los dos que cancelen, o si merecíamos una revancha para ver algo más de debate y no el griterío que vimos.
Pues quizás sobre los debates, efectivamente, lo que hemos visto esta semana no dice mucho, digamos, a favor de que organicemos un segundo, pero de todos modos afecta a la campaña, porque la campaña no son solamente esos debates, como lo decía, ¿no? Estas reuniones públicas que hacen los candidatos o con sus financiadores, que es un aspecto muy importante de las campañas en Estados Unidos, son algo que afectan mucho la campaña. Entonces, la campaña de Trump entra en pausa a partir de este momento y obviamente es algo que va a influenciar mucho. Vamos a ver qué va a hacer Biden, si va a decidir también hacer una pausa en la campaña por fair play, digamos, o si va a seguir o en qué condiciones, pero obviamente es algo que cambia totalmente la dinámica de la campaña y vamos a ver si eso va a tener efectos sobre los electores o no. Ahora, si comparamos esta pausa médica que tiene que hacer el presidente Trump con lo sucedido en Brasil, donde también, recuerde usted que el presidente tuvo durante su campaña, después de ese incidente que tuvo, que atentaron contra su vida, que tuvo que someterse a varias cirugías, él prácticamente no pudo concluir, no pudo hacer su campaña y se volcó de manera gigante, se volcó a las redes sociales. Entonces, podría, y favoreció, es más, cuando él quedó electo dijo, benditas las redes sociales. Entonces, podríamos estar viendo lo mismo, o es muy apresurado todo, estamos realmente haciendo conjeturas, ¿no? Sí, vamos a ver. De todos modos, si efectivamente se confirma que los síntomas son leves y podría perfectamente, digamos, seguir la campaña Trump a distancia desde su lugar de cuarentena. Entonces vamos a ver. Yo creo que es un poco distinto de Brasil, ¿no? Efectivamente, en el caso de Brasil, de pronto le favoreció a Bolsonaro. Yo no sé cómo se hubiera comportado en un debate, pero de todos modos tampoco cambió la tendencia de opinión que lo daba favorito desde antes. Entonces no sabemos muy bien cómo puede afectar la opinión y de pronto no la afecta realmente, ¿no? Claro, pero aquí estamos hablando de que Bolsonaro tenía una favorabilidad. En este momento las encuestas dan la favorabilidad a Biden y no se le están dando a Trump. Es decir, Trump tenía que meterle todo el acelerador en esta última etapa, tenía que estar mucho más presente y esto sí podría perjudicar de una manera grande. Así es, y de hecho decía que el debate de esta semana pues ambos perdieron y es cierto de cierto modo porque pues un debate de este tipo no habla bien de ninguno de los dos candidatos si queremos, pero es cierto que Trump tenía mucho más que ganar que Biden porque está detrás en las encuestas, entonces tenía que ganar este debate y la verdad es que no lo hizo y entonces en este sentido él perdió más de lo que perdió Biden. Y le preguntaba también, refiriéndonos al debate, mucho se cuestionó que nunca se había visto algo similar y fue poco los planteamientos en concreto porque hay una gran cantidad de electores indecisos en este momento, pues que no llenaron esas expectativas, que no terminaron teniendo el sustento de ninguno de los dos candidatos. Así es, ninguno de los dos realmente presentó ideas de campaña, ideas programáticas, fue más bien ataque, insultos, incluso ataques personales, digamos, que se lanzaron los dos candidatos o sobre su acción pasada, mucho más que propuestas en este debate. Y de hecho yo creo que correspondió a una estrategia de Trump que su estilo es histriónico así y pensó de pronto que así se podía parecer a Biden como alguien totalmente rebasado un poco por su personalidad y por sus ataques. Biden logró finalmente defenderse relativamente bien, tratando de poner a distancia a su adversario y dirigiéndose al público y tratando de ignorarlo de cierto modo. Pero desde ese punto de vista, digamos, fue más un intercambio de ataques que de propuestas y efectivamente eso no es algo que permita realmente convencer a muchos indecisos en este caso. Profesor, tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos quisiera que me comparta su criterio. ¿Considera usted que Donald Trump pudo de verdad llevar a Biden al territorio donde él es más fuerte?
que es un show mediático. Regresamos enseguida. Pero ¿por qué no lo hiciste? No lo hiciste tú. ¿Por qué no lo hiciste en los últimos años? Usted es el peor presidente que Estados Unidos ha tenido jamás. He hecho más en 47 meses. Yo que usted en 47 años. He hecho cosas que ni siquiera usted hubiese imaginado. En las Fuerzas Armadas. Señor presidente, estamos hablando de la economía. Me gustaría preguntarle acerca de sus planes para el futuro. Y bueno, eso era parte. Ha sido usted el peor presidente que ha tenido Estados Unidos, pero no solo eso, profesor Bassett, sino que también le dijo payaso, y por eso le preguntaba, ¿no cree usted que Trump sí logró llevar a Biden al territorio donde él es más fuerte, que es un show mediático, que es el disparar con una serie de ofensas? Es decir, finalmente Biden cae en el juego que Trump está proponiendo. Pues era claramente la estrategia de Trump tratar de pudrir el debate de cierto modo, ¿no? De no debatir, sino efectivamente hacer una especie de show, y su estrategia consistía en mostrar a Biden como un personaje que no está a la altura, que está dormido, que no sirve, que es medio senil, etcétera. Lo llama Sleepy Joe, ¿cierto? Joe el adormilado. Entonces quiere que, digamos, hacerlo aparecer como alguien que no está a la altura para el cargo, de cierto modo, mientras él es un tipo dinámico, pujante, etcétera. Y desde ese punto de vista yo creo que no le fue muy bien, ¿no? Porque vimos a un Trump bastante agitado, pero que tampoco lograba hacer pasar este mensaje, y un Biden que le contestó, digamos, a la agresividad también con unas frases fuertes, pero digamos, sin entrar del todo en el juego, simplemente tratando de ignorarlo y de dirigirse más directamente a la Cámara, mirando a la Cámara y concentrarse sobre su relación con los electores. Entonces la estrategia de Trump me parece que no le funcionó tan bien como él pensaba. Pensaba que iba a ser fácil, digamos, llevarse a este adversario que efectivamente tampoco es un gran contendor en debate, Biden, pero yo creo que lo subestimó un poquito. Ahora, profesor Bassett, habían temas importantes. El Obamacare vuelve al ruedo, ha sido un tema que está en campaña, pero tampoco se llegó a profundizar en ninguno de los temas que el moderador trataba de imponer. Lo que era la salud, lo que era el coronavirus y la pandemia, lo que era la economía del país, que se ha visto gravemente afectada de la misma manera que el desempleo. No, así es. Realmente el debate giró alrededor de Trump, de su personalidad, de su balance, más que de propuestas. Y desde ese punto de vista, yo creo que no había mucho que esperar del debate en este aspecto programático. Ahí de pronto vamos a ver si se organiza un debate entre los candidatos a vices. Podría ser mucho más interesante que el de presidente, pero dado el estilo y la personalidad de Trump, era bastante obvio que este debate iba a estar realmente sobre temas de carácter, de personalidad y de balance mucho más que de propuestas. Ahora, con todo lo que pasa en estas últimas horas, el contagio del presidente Donald Trump, cambia muchísimo hacia dónde van a enfocar, y digo, no únicamente la campaña Trump, sino la campaña Biden. La campaña Biden también va a ver esto como una gran oportunidad, ¿no? Para poder entrar a esos indecisos que se quedaron sin las respuestas y sin las bases que estaban buscando en el debate. Puede ser una oportunidad para la campaña de Biden justamente de volver a un estilo mucho más convencional y efectivamente, como lo dice, de tratar de hacer algunas propuestas programáticas y de convencer a unos indecisos. Puede ser también una trampa, digamos, seguir haciendo campaña de manera demasiado ostentatoria, digamos, mientras Trump está en cuarentena, puede aparecer como una falta de fair play. Entonces yo supongo que ahora, en este momento, en la campaña de Biden, están evaluando hasta qué punto seguir en la campaña o hacer una pausa, ¿no? Podría parecer como más correcto, más conveniente frente a la opinión pública. Entonces yo supongo que están evaluando ahí encontrar un justo medio entre las dos cosas. Lo que sí estamos seguros es que no hay posibilidades de que la fecha para las elecciones se corra.
No, por supuesto, la fecha, eso es una cosa muy, muy complicado y a menos realmente que el estado de salud de Trump se desgrade hasta poner su vida en peligro, pues sería muy complicado. ¿Qué pasaría? Pero yo no tengo el conocimiento, ¿cuál es la reglamentación que rige en caso de que la salud del presidente Donald Trump se ponga mucho más delicada? Pues en este caso podría Trump renunciar a esta candidatura o ser reemplazado por su vicepresidente eventualmente, y el Partido Republicano pues podría elegir otro candidato a vice, pero bueno, ahí estamos especulando mucho y por el momento, por las declaraciones que escuchamos de la Casa Blanca, pues no estamos en esta situación. Claro, y tampoco vamos a llegar a tener el total conocimiento, sino con el transcurrir de los días vamos a poder saber, porque pues las primeras declaraciones hablan de que el presidente Donald Trump seguirá trabajando desde las oficinas que quedan en el hospital militar. Sí, así es, y pues estas medidas son medidas normales, en este caso de cuarentena, que por la personalidad del presidente, por la importancia del presidente de Estados Unidos, pues son cosas que hay que tomar son medidas que hay que tomar preventivamente, pero que efectivamente no nos dicen de por sí que el estado de salud de Trump es realmente preocupante, pues hay que esperar a ver qué pasa. Profesor Bassett, del debate, ¿qué sacaría usted de positivo y qué fue lo más negativo para usted? Pues de positivo realmente es muy difícil sacar algo positivo, porque más allá de lo que dijeron los candidatos, pues hemos visto ahí una imagen muy degradada de la democracia norteamericana, y eso pues es algo muy, muy preocupante, ¿no? Un debate, digamos, entre un egocéntrico absoluto como Trump y un Biden que tampoco lograba articular propuestas muy convincentes, es algo que realmente habla muy mal de la democracia norteamericana, que muestra el grado de polarización en el cual ha caído, y es algo... pues es algo que más allá de quién va a ganar estas elecciones, pues debería preocuparnos a todos. Más allá de quién gane, la cuestión es un poco cómo sanear un poco esta democracia norteamericana que sirvió de modelo durante tanto tiempo para tantos países. Yo creo que eso va a ser un poco la apuesta, digamos, que tendremos que seguir después de estas elecciones, más allá de quién gane realmente. Profesor Bassett, apenas terminó el debate, salieron dos grandes defensores para Biden, el expresidente Obama y la ex candidata presidencial Hillary Clinton. Enseguida estuvieron muy activos dentro de sus redes y presionando, y se notaba que pues también dentro de ellos había un malestar de ver lo que había sucedido en el debate y trataban un poco de fortalecer a su candidato presidencial. Sí, pues una gran ventaja de Biden es que el Partido Demócrata está unido como nunca frente al peligro que representa para ellos y desde su punto de vista para las instituciones en general la candidatura de una persona como Trump. De hecho, ni siquiera solamente para ellos, sino que hay algunos republicanos que ya han tomado posición en contra de Trump, como sabemos, ¿no? Que lo consideran efectivamente como un peligro para la democracia norteamericana. Entonces, pues efectivamente sentimos que aquí hay una especie de bloque del Partido Demócrata como nunca ha habido desde hace muchísimo tiempo. Claro, y ahí tiene estos grandes aliados, por así decirlos, que mueven masas, que empujan gente, que son muy sólidos dentro de la política norteamericana, contrario al presidente Trump, que es como él batiéndose contra el resto. No vemos ese respaldo o no vemos esas imágenes también de fuerza, porque quizás tampoco le interesaría tener una imagen fuerte detrás de él que pueda en algo llegar a opacarlo. Exacto, Trump realmente lo ha jugado todo siempre alrededor de su personalidad, y de hecho es un rasgo de su carácter. Trump es absolutamente egocéntrico, piensa que todo el mundo gira alrededor de él, y realmente pues es su discurso de campaña, ¿no? Cualquier cosa mala que pase es una especie de complot en contra de él, de cierto modo, incluso la pandemia, en fin, lo ha dicho durante el debate. Entonces efectivamente Trump no quiere poner adelante
frente a nadie más finalmente. Dicho esto, hay que decir que su partido, que era muy reticente al principio, ¿no? Que realmente cuando fue designado como candidato la primera vez pensábamos que su partido no lo iba a seguir, que iba a haber rupturas, etcétera. Hemos visto efectivamente a varios líderes republicanos clásicos que se han apartado del partido y que hoy día apoyan a Biden, pero pues el grueso del partido, de los electos del partido, lo siguen apoyando hoy día, incluso digamos en algunas jugadas que parecen institucionalmente bastante peligrosas. Entonces esto realmente es algo que interroga un poco sobre el futuro de la democracia norteamericana. Tenemos un partido republicano en vía de trumpización, si queremos, o de radicalización, y más allá de si gana o pierde, eso es algo que preocupa para el porvenir. Profesor Bassett, le quiero agradecer muchísimo. Antes, previo a esta grabación, yo pensaba preguntarle qué esperaba usted del siguiente debate. Lastimosamente, con los acontecimientos de las últimas horas con respecto a la salud del presidente Trump, pues no me atrevo a preguntarle porque tenemos todavía la duda si habrá un segundo debate presidencial. Le agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros el espacio en Análisis Mundial. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también que nos acompañaron en Análisis Mundial. Nos vemos la próxima semana.